Señor les bendiga mucho, hermanos amados. Qué alegría poderlos volver a encontrar en este lugar. Para mí es una bendición, es una alegría, es un gozo que podamos estar congregados a través de este medio. Siempre agradecido con Dios por la oportunidad que nos está otorgando después de estar más de 20 días aislado por el problema del COVID. Agradecer a Dios por todos aquellos que han estado también orando, intercediendo, apoyando de una u otra forma a que nosotros podamos tener este levantamiento una vez más. De verdad muy agradecido, y Dios seguramente ha escuchado todas nuestras oraciones, ha sido propicio para con nosotros, y aquí estamos una vez más para poderles llevar la bendita palabra del Señor. Es lo que a nosotros nos apasiona, nos gusta. Creo que esa es la razón de nuestra vida, y creo que aquel que no tiene el corazón de trasladar la palabra de Dios, creo que no ha nacido de nuevo. Por eso es importante que aquellos que todavía nos queda algo de resto de vida, aquel que todavía tiene una oportunidad de vida, pues yo creo que debería aprovecharla para hacer lo que el Padre nos ha enviado a hacer. Compartir la palabra, extender el mensaje, llevar a aquellos lugares donde sí se necesita. A mí me llamó mucho la atención este tiempo que estuve acá, tal vez en soledad, un tiempo en búsqueda de Dios, aprovechar este tiempo que estuvimos y estamos todavía aislados. Me di cuenta que en la cultura hebrea ellos tienen un pensamiento bien importante, y hay otras culturas que también han asumido este mismo detalle, y justamente es que cuando hay una crisis, ellos no le llaman crisis, ellos le llaman a toda crisis, le llaman una oportunidad. Por ejemplo, cuando ellos tienen un problema, ellos no le llaman un problema, ahí van a ver seguramente la mano de Dios. Y como es costumbre, ¿verdad? La escritura, la palabra de Dios, ha sido escrita en la cultura hebrea. Ese es el origen, esa es la fuente. Lastimosamente nosotros hemos tratado de contextualizar la palabra a nuestras culturas. Y crisis para nosotros es sinónimo de problema, de dificultad, de no lo quiero aceptar, tengo que rechazar esto, cuando en realidad dentro de la cultura hebrea ellos piensan que crisis es una nueva oportunidad para ver operar la mano de Dios. Hay otras culturas, les decía, como por ejemplo la China. También ellos piensan de la misma manera. Cualquier crisis es una buena oportunidad, y cualquier crisis, dicen ellos, que despierta el ingenio de las personas. Entonces, para yo entender la palabra de Dios, tengo que entender la cultura de esta gente, tengo que entender la cultura en la cual Dios había establecido su palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra pueda ser funcional para mí. Desgraciadamente hoy día nosotros ignoramos muchas cosas, y usted debe saber que la ignorancia es atrevida. Por eso es que tenemos desgraciadamente ahora una palabra que es infructuosa. Ahora como que la palabra no funciona, como que nos hemos acostumbrado a repetir sencillamente citas bíblicas, ¿verdad? Donde decimos somos cabeza y no cola, pero nuestra realidad es otra. Somos más que vencedores, pero nuestra realidad es otra. Entonces lo que está sucediendo es que no estamos nosotros entendiendo el origen y la fuente de la palabra. Por eso una de las tal vez de los enuncios que hacía el Señor Jesús, pero lo hacía con gran énfasis, era cuando Él decía justamente que Él daba la palabra y decía, el que entiende. Entonces el deseo de Dios era que todos nosotros podamos entender la palabra de Dios, pero no entenderlo a mi manera, no entenderlo en mi contexto, no entenderlo en mi cultura, sino en la base de las escrituras en las cuales han sido escritas, en la base de la escritura en la cual el Señor ha permitido que nosotros podamos ver. Por eso les puedo decir que es necesario que nosotros entendamos. Hace unos días atrás pude ver un mensaje a la conciencia, ¿verdad? Esos que daba nuestro hermano Pablo hace muchos años atrás, del cual yo era fiel seguidor antes de ser creyente. Creo que esa fue una buena semilla que Dios puso en mi corazón a través de aquel hombre. El hermano Pablo siempre daba sus transmisiones a las 12 de la noche todos los días en la televisión nacional aquí en nuestro país. Yo me quedaba despierto hasta las 12 de la noche para ver 3 minutos un mensaje a la conciencia. Y de repente el otro día, viendo algo por el estilo, me di cuenta que el hermano Pablo hace una historia, y se la voy a contar así rapidita. Y dice que en los Estados Unidos, de repente la policía llega a la casa de una familia, arrestan a un muchacho, lo llevan a la cárcel y lo meten por asesinato. Pero entonces todos empiezan a averiguar y dicen, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Porque si era un buen muchacho, un estudiante, bueno en el colegio, bueno en la casa. Es que resulta que un fin de semana este muchacho salió de su casa. Salió de su casa con unos amigos, de repente empezó a beber, fue la primera vez, volvió a su casa completamente ebrio, y cuando estaba en su casa sintió ruidos afuera, él sacó la escopeta de su papá, salió y mató a sus propios amigos, y él ni siquiera cuenta se había dado. Entonces el hermano Pablo llega a una conclusión bien interesante. Él dice, aquí hay 3 problemas en la sociedad. Dice, número 1, la educación. Dice, número 2, el gobierno, pero número 3, la iglesia.
y él dice que la iglesia no está cumpliendo el plan de transformación que debería cumplir. Y justamente le vuelvo a repetir, es porque nosotros no estamos entendiendo cuál es nuestra misión, cuál es nuestra labor en esta tierra, que no solamente es el de ir y predicar la palabra de Dios, que no solamente es el de ir a compartir la palabra, el de transmitir mensajes, es que yo tengo que convertirme en un ente transformador, en un ente de luz, como dijo el Señor Jesucristo. Ustedes son la luz del mundo. Entonces yo tengo que convertirme en esa persona, en ese personaje que pueda ser una influencia tan grande sobre esta humanidad, que no solamente pueda hablar de Jesucristo, sino que la gente pueda ver a Jesucristo. Si creyentes no leen la Biblia, la gente que no es creyente no la va a leer tampoco. Entonces lo que ellos van a hacer es leer mi vida, leer mi testimonio, leer lo que Dios está haciendo en mí para representar y ser apto, un ministro competente en la representatividad de Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto, tiene que haber un cambio de pensamiento, un cambio de idea de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros creemos. Cuando el pueblo de los hebreos vivía en Egipto, usted sabe que Egipto tenía sus meses, tenía sus festividades, tenía sus dioses, tenía su idolatría, tenía sus mejores universidades. Habían 2 universidades impresionantes en Egipto y Moisés estaba inscrito en una de ellas. Moisés, la Biblia dice que él era el hijo de la hija del faraón, tenía grandes promesas, tenía grandes respaldo, había respaldo económico, religioso y de todas aquellas cosas. Pero cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel, al pueblo de los hebreos de Egipto, la Biblia dice que Dios les cambia la agenda, les cambia los tiempos, les cambia el calendario. Por eso es que nosotros cuando llegamos al Señor no nos damos cuenta de que Dios tenemos que entender lo que Dios quiere cambiar en nosotros. No solamente es yo voy ahora a la iglesia, no. Tengo que entender que yo vivía en un sistema egipcio. Tengo que entender que yo vivía en medio de un movimiento que no era el mío, así como los hebreos dentro de Egipto. Entonces Dios le dice, este será el primer día del primer mes. Entonces les cambia el calendario. Y al cambiarles los calendarios, escúcheme bien lo que le voy a decir, les está cambiando los tiempos. Mire, uno de los grandes reclamos, por así decir, con mucho dolor, del Señor Jesucristo fue cuando Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no entendiste el tiempo de la visitación? El problema hoy día más grande de la cristiandad es que no está entendiendo la palabra, no está entendiendo los tiempos, no está entendiendo qué es lo que tiene que hacer, no está entendiendo y camina desorientada, pero el domingo es feliz cantándole alabanzas a Dios y ese no es el objetivo. El objetivo es que yo vaya a cada domingo, cada vez que yo me reúna, cada vez que me congregue, a hacerle una fiesta al Señor, a celebrarle fiesta, porque escúcheme bien, los hebreos tenían, cuando salieron, el Señor les empieza a dar en todo el desierto leyes, pero leyes ceremoniales de fiesta, que el hombre de Dios empiece a alegrarse y empiece a gozarse. A lo largo de esta mañana vamos a ver cómo Dios trabaja en medio del pueblo, pero para que entienda que nos cambió el calendario, nos cambió los tiempos, nos cambió la situación, nos cambió la posición, nos cambió muchas cosas, pero no la hemos entendido. Entonces el cristianismo tiene que partir mucho más allá. Entonces, desgraciadamente, nosotros no entendemos el tiempo en que vivimos. Seguimos haraganes espirituales, seguimos flojos en la lectura, seguimos flojos en la oración. No entendimos que los tiempos se nos han acelerado, no entendimos en qué tiempo vivimos, si ya viene el Señor o si falta para que Él venga. No entendimos que si ya estamos viviendo tiempos de gracia o tiempos tribulacionarios, no entendemos, por eso la vida la llevamos como mejor a nosotros nos parece y más adelante quizás hayan grandes pesares. Entonces, como no entendemos estas cosas, le decía Dios, le cambió la agenda, le cambió el calendario, le cambió los meses, le cambió los años, le cambió las fiestas y el pueblo de Israel tenía que sencillamente hacer algo. Él tenía que escuchar y obedecer todo lo que Dios decía. Dios, al cambiarles todas estas cosas, le estaba demostrando a su pueblo que Él estaba rescatándolos a una nueva forma de vida. Entonces, todo esto a mí me llamó la atención porque yo me doy cuenta de algo que es bien importante. Aprovechando este tiempo que me ha tocado vivir dentro del COVID-19, desgraciadamente nos contagiamos, no sabemos cómo ni de qué manera, pero llegué a estar con el 70% de los pulmones afectados. Fue algo muy, muy tremendo porque yo no entendí, no me di cuenta que aceleró tan rápido. Pensé que estábamos con un tratamiento y gracias a Dios porque aquí en la casa fuimos muy bien atendidos, estuvimos todo el tiempo tratados y trabajados, doctores, mi familia siempre por delante. Pero me di cuenta que en ese pensamiento empecé a ver, justamente a leer el libro del Éxodo y me di cuenta cómo Dios
va nombrando los meses, pero no le llamaba el nombre del mes. Primero era el mes 1, el mes 2, el mes 3. Entonces yo llegué a una conclusión bien importante, porque en la Biblia nada es casualidad. En la Biblia Dios jamás nada escribió por si acaso. El Señor jamás dictó algo porque no había más que hacer y sobró la tinta. Dios tiene cada palabra. La Biblia dice: los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no se va a cumplir. Ni una jota, ni una tilde. Y esas son las letras más pequeñas del alefato. Dice que se van a cumplir la palabra de Dios. Entonces, mire qué impresionante es, porque yo caí enfermo en un agosto, ¿verdad? En un mes de agosto, y el mes de agosto también era mi cumpleaños. Entonces, lo que pasa es que agosto en la Biblia es el mes octavo, y el mes octavo significa el fin de la carne o la muerte de la carne. El número 8 significa el fin de la carne o la muerte de la carne. Es cuando a los 8 días se producía la circuncisión de los niños. Y a mí me gustó mucho porque empecé a sumergirme más en este asunto. El día octavo, el niño produce más vitamina K. Entonces, cuando se le hace la circuncisión, al niño le duele menos. Entonces, yo entendí algo, que cuando nosotros nos dejamos llevar en el tiempo de Dios, las crisis duelen menos y Dios nos ayuda más. Por eso es que al octavo día el niño era circuncidado por la excesiva vitamina K que él producía para que haya una coagulación correcta. Entonces, fíjese qué impresionante es esto, porque Dios va a probar nuestra confianza. Yo estoy completamente convencido de que Dios va a probar toda palabra que hemos escuchado, toda palabra que hemos recibido. Dios la va a probar en esta tierra. Por eso dice la Biblia que va a ser probada como el oro, como la plata, como las piedras preciosas, también como el heno, la madera y la hojarasca. Por eso es importante que no solamente usted escuche la palabra, sino es importante también que usted pueda entender la palabra. Pregúntele al Señor, pregúntele al Espíritu. Ahí está el Señor como el buen maestro para enseñarnos. Entonces me di cuenta que el 8, yo empecé a entrar en un estado de fin de la carne. Dice la Biblia, por eso el 8 es un nuevo comienzo. Es cuando Noé entra al arca, ¿verdad? Con su familia, en total entran 8 y se produce el nuevo comienzo. El 8 es el nuevo comienzo, el nuevo empezar, es comenzar de nuevo, es matar la carne y entrar en una vida del Espíritu. Entonces yo sabía que Dios me estaba llevando por momentos delicados, por momentos de transición y momentos de transformación, porque déjeme decirle que no somos los mismos, desde que Dios trabaja, corta la carne en nosotros, ya jamás vamos a ser los mismos. El día, no solamente que nacimos de nuevo, sino que nos da la nueva oportunidad de vida. Jamás vamos a ser los mismos. Entonces, pasé ese proceso de mediados de agosto al mes de septiembre. Entonces, llegué a ver que septiembre es el mes noveno. Y el mes 9, el número 9 significa en la escritura el fruto. 9 meses está la mujer embarazada, los 9 dones, es el fruto de la persona, es el fruto del Espíritu Santo, es el fruto en las finanzas, es el fruto, es cuando la gente comienza a dar frutos en sí. Por eso, mire, se dice que en el año 7, cada séptimo año la tierra descansaba, no se trabajaba, no se hacía absolutamente nada. La tierra reposaba de sus labores. Israel en algún tiempo le importó aquello y continuó trabajando, y por eso Dios los mandó 70 años de cautiverio para que respeten la palabra de Dios. Por eso usted tiene que respetar la palabra de Dios. No son mandamientos antiguo o nuevo testamentarios, es un mandamiento de Dios, y la palabra comienza en el Génesis y acaba en el Apocalipsis. La palabra es completa porque desde los dos ángulos se mira siempre al Señor Jesucristo. Entonces el pueblo, el séptimo año, los hebreos no deberían sembrar y dejar descansar la tierra, era un mandamiento de Dios. Entonces el séptimo año no trabajaban, el octavo año empezaban, el número 8, empezaban a sembrar, empezaban a cosechar, pero cuando realmente se veían los frutos era en el mes noveno. En el año noveno era cuando se veían las cosas. Entonces, déjeme decirle que lo importante de todo esto es que Dios me ha estado llevando en ese proceso, en el proceso del fruto, en el proceso de la nueva forma de vida, pero me llamó mucho la atención porque dice la palabra de Dios que en algún momento, al cambiarle los años, al cambiarle los meses, al cambiarle el tiempo, también llego a ver lo que son los años. Y la palabra año me gustó mucho, aquí le voy a entrar. Quiero que me entienda este fundamento que le quiero compartir, principios de la palabra que funcionan. La palabra año significa shana, que quiere decir, escúchame bien, repetir. Significa duplicar, multiplicar y cambio.
Entonces, aquí hay un zoom muy importante que Dios nos está mostrando. Cuando yo, porque año significa subir, multiplicar. Entonces, cada año que pasa, cumplí años, cada año que pasa, yo me di cuenta de que tenemos que duplicar, que tenemos que multiplicar y que tenemos que cambiar. Pero si no lo hacemos, como dice la misma palabra, año significa repetir. Entonces repetimos la misma forma de vida. Cuando yo no estoy cambiando, cuando yo no estoy multiplicando, yo repito el mismo año de vida. Por eso hay gente que está enfangada, está endeudada, está enferma, está enlutada y tiene un montón de dificultades porque simple y llanamente no está entendiendo que cada año yo tengo que crecer, que tengo que cambiar, que tengo que multiplicarme, porque año significa repetir. Y si no lo hago, yo voy a repetir ese año. Entonces, fíjese qué delicado es esto, porque este no es un asunto, porque la gente puede estar estancada, decía, van de mal en peor, pero sí están diciendo somos cabeza y no cola. Entonces, la realidad es otra, oramos pero no trabajamos, ayunamos pero no creemos. Y hay gente que puede decir, pero pastor, mire, discúlpeme, a mí me falta la fe. La obediencia es superior a la fe, no lo vaya a olvidar. La obediencia es superior a la fe. Si usted dice que no tiene fe, si usted cree que no tiene la fe necesaria, por lo menos obedezca la palabra de Dios. Y en la obediencia Dios atrae la bendición. En la obediencia Dios va a llenarte de fe. En la obediencia Dios va a llenarte de amor. Porque hay gente que está orando por fe, pero no es obediente a la palabra. Pasa por alto. Parece ¿verdad? El que era el de la Pascua, ¿verdad? El destructor, pasa por alto la palabra. Usted no sea un destructor. El que pasa por alto la palabra es un destructor, destruye su vida y destruye a los demás. Usted no puede pasar por alto la palabra. Por eso, si usted está orando por fe, yo le animaría a que usted dé el paso de obediencia. Entonces, mire qué importante es esto, porque lo que le quiero hablar es acerca de un rey llamado Usías. En el libro de Isaías, capítulo 6, el verso 1, se habla de algo sumamente importante. Y por eso quiero que me entienda, que me agarre el mensaje desde ahora. No es largo, pero yo sé que será importante para usted. En el libro de Isaías, capítulo 6, el verso 1, dice la escritura, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un sillio, dice, excelso y elevado, y las franjas, escúcheme bien, y las franjas de sus vestidos llenaban el templo. A mí me gusta mucho esto porque le voy a contar un poquito la historia de lo que estaba sucediendo en aquel momento. La palabra de Dios dice que Usías era un buen rey, era un rey que tenía constantemente victorias y era un rey que constantemente estaba llevándole la alegría al pueblo de Israel. Tanto así que todos estaban confiados y como que pusieron los ojos en el rey Usías porque él había traído mucha paz, había traído muchas victorias. Se dice que en aquellos tiempos los reyes traían las faldas, los vestidos hasta las rodillas. Y cada vez que un rey ganaba una batalla, le cortaban un pedazo de la faja o del vestido del rey que había perdido y lo unían a la faja del rey que había ganado. Entonces Usías iba ganando batallas y alguien dice que la falda del rey Usías ya llegaba a los tobillos. O sea que el hombre andaba y era un representativo de la victoria de Israel. Tan feliz estaba Isaías con él, porque aparte de que él era el profeta mesiánico Isaías y era también el asesor, ¿cómo no le va a ir bien si un siervo de Dios es el asesor de un rey? Entonces estaban tan felices y tan contentos, pero resulta de que este hombre llamado Usías muere. Y hasta hay comentaristas que dicen que Usías muere porque Isaías confiaba mucho ya en él, ya el pueblo ya lo estaba mirando a él, ya no estaban mirando a Dios. Entonces lo que pasa es que cuando muere este hombre llamado Usías, el rey Usías, dice la Biblia que Isaías se pone triste porque perdió al rey. Y el pueblo se pone triste porque perdió al rey. ¿Cuántas personas estarán tristes el día de hoy porque perdieron a alguien tal vez? ¿Cuánta gente estará triste porque perdieron un trabajo, perdieron dinero, perdieron la salud, perdieron algo, perdieron, no sé, algo que era importante en lo cual ellos se apoyaban, perdieron algo en lo que estaba su confianza? Pero déjenme decirle que es necesario quitar lo viejo para que Dios nos pueda otorgar lo bueno en el nombre de Jesús. Reciba la palabra. Es importante y a veces no entendemos, le vuelvo a repetir, crisis para el hebreo es oportunidad, para nosotros no es oportunidad. Y la palabra de Dios ha sido escrita por los hebreos, por los judíos, en esa cultura, y debemos entender aquellos principios de Dios que funcionan. Por eso le vuelvo a repetir, crisis es igual a oportunidad. Si alguien perdió algo, si alguien
se fue algo, déjeme decirle que Dios tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. La misma escritura dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas para nosotros. Entonces, mire qué importante es esto, porque dice la Biblia que el pueblo se puso triste. Se murió el rey, ¿quién no va a estar triste? Isaías se puso triste. Y la tristeza, déjeme decirle, es una barrera, es un impedimento para que las bendiciones de Dios lleguen. Tal vez alguien me pueda decir, pero pastor, no puedo evitar estar triste. Estar triste no es un pecado, no es un pecado, pero es una barrera que nos evita. Sí, le voy a comentar de aquí a algunas personas que se entristecieron y fíjese las cosas que perdieron. ¿Cómo llegaron a grados tan desastrosos por andar tristes? Por eso lo vuelvo a repetir, el calendario de Dios dicta fiestas. Si usted no sabía, Israel tiene 4 años nuevos, tiene 7 fiestas, tiene un montón de festividades. Pasan 10 días, tienen fiestas, pasan 5 días, tienen fiestas, pero fiestas no de 1, sino de 7 días. No puede el judío andar triste. Ellos van de fiesta en fiesta en fiesta. Solo tienen una fiesta donde ellos se lamentan, que es el día del Yom Kippur, del perdón. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a estar tristes con la cara larga, a estar tal vez estresados. No, déjeme decirle que el Dios que nos ha creado, dice la Biblia en el libro de Nehemías, que el Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso quiero que entienda bien esto, que la tristeza, mire, estuve leyendo un libro que me gustó mucho, y dice que la tristeza, el desánimo, el decaimiento, dice que produce desórdenes autoinmunes. En otras palabras, la tristeza enferma. Toda la gente triste está camino a una enfermedad. Dice que la tristeza produce artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple. No le estoy hablando solo Biblia, le estoy hablando ciencia. Por eso el Señor decía que no podemos nosotros andar tristes, que el gozo del Señor es mi fortaleza. Alégrense. El Señor siempre nos mandaba citas bíblicas y mensajes donde nosotros deberíamos estar viviendo en ese sistema del gozo y de la alegría. Ahora, mire, aquí le voy a hablar de una persona llamada Ana en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, el verso 18. Y aquí Ana nos habla de una historia bien bonita. Dice, y Ana, dice la escritura, Ana le dijo, usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. Fíjese, Ana dejó de estar triste. Ella tenía un problema. El problema de Ana era la esterilidad, no podía tener hijos, y para colmo dice la escritura que tenía la esposa de su marido, ¿verdad? La otra mujer, que se le burlaba y que la menospreciaba porque ella era estéril. Por eso la gente que está triste, escúcheme por favor, quizá usted es buena persona, quizá usted ayuna, quizás usted ora, pero el problema es que quizás también está triste. No puede estar triste. Ana era una mujer que por la falta de productividad, por la falta de tal vez ella tener el fruto de su vientre, ella se entristecía. Y esa tristeza crece y se convierte en una amargura hasta el momento que ella va al templo y ella hace un pacto con Dios y es específica en las cosas. Por eso ella descubrió el principio de la honra a Dios. ¿Cómo yo puedo ser productivo cuando yo dejo de estar triste y descubro el principio de la honra? La Biblia dice que esta mujer, la mujer llamada Ana, la escritura dice que cuando llegó al templo, ella había derramado su alma delante del altar, había derramado su alma y había sido específica en sus peticiones. Y ella le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar. Nosotros le damos a veces a Dios lo que sobra, le damos lo que no nos sirve, lo que no usamos, le damos lo último de nuestra vida, lo último de nuestro tiempo. Déjeme decirle que no debería ser así, porque si yo pongo a Dios de último, yo voy a estar también puesto de último. Si yo pongo a Dios de primera, Dios me va a poner a mí de primera. Nunca se olvide que Dios hace memoria de todas las cosas que nosotros hacemos. Está en memoria de Él las pone como memoriales, las pone al cielo y a la tierra como testigos para que nosotros podamos estar en un estado diferente de vida. Por eso la Biblia dice que Ana hizo un pacto con Dios. Me das un hijo y me das para que yo te lo dé. Imagínense cómo puede haber una oración tan poderosa, el descubrimiento de la honra. Pero nosotros a veces pedimos, Señor, dame para mí. Yo te pido que me ayudes, yo te pido que me sales, yo te pido que me proveas, yo te pido. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho a Dios? Porque solamente un corazón alegre le puede decir eso a Dios. Dame para que yo te dé. Y la Biblia dice que Ana después tuvo 6 hijos. Dios la bendijo con 6 hijos después y dice la Biblia que el hijo que Dios le dio, el profeta Samuel, fue el más grande profeta que existió en Israel.
un hombre de Dios completo, un hombre de Dios lleno de la palabra, lleno de la escritura, lleno de la presencia, un hombre que estableció reyes en Israel por el poder de una mujer que se quitó la tristeza y que entendió el poder de la honra, honró a Dios. La Biblia dice que honremos a Dios con nuestros frutos de nuestro trabajo, con nuestros bienes. Mira, hermano, los hebreos le entregan, los judíos le entregan hasta el día de hoy el diezmo de su día. 24 horas al día, 2 horas 40, si no, ellos no le dieron nada. Nosotros estamos a veces luchando por una ofrenda, luchando por un diezmo y no le entregamos a Dios lo que es de Dios. Y le pedimos a Dios lo que ni siquiera deberíamos pedirle a Dios. Por eso déjeme decirle así con todo mi corazón, Ana tenía un problema. Pero Ana, dice la Biblia, que no comía y no bebía. El triste no come ni bebe. Y la Biblia dice que ese es el todo del trabajo del hombre, que coma y beba del fruto de su trabajo. Por eso hay gente que por mucho que coma, trabaje, camine por aquí y por allá, vaya a los mejores lugares y restaurantes, no se sacia, porque algo no está bien, tiene en el fondo de su corazón algo triste. Hay número 2, mire qué impresionante es esto. En el libro de Génesis 41:51 se habla de otro hombre. Y le estoy hablando solamente de la tristeza, imagínense. Está hablando de cómo Dios, les repito, a los hebreos les cambió las fechas, les cambió el calendario, les cambió absolutamente todo, les cambió los tiempos, les cambió la vida. Por eso nosotros no solamente es, yo soy cristiano ahora, ¿verdad? No, sino que yo tengo que entender que Dios me dio una vida de festividad, una vida de alegría y una vida de gozo, porque yo puedo hacerlo, no es por fe, es por obediencia a lo que le dije. Y aquí vemos a este hombre llamado José en el libro de 41:51 del libro de Génesis. Y fíjese lo que dice, y usted me acompaña para leerlo. Dice, llamó José, dice, al primogénito Manasés diciendo, Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. Qué impresionante es esta historia, hermano. Mire, qué impresionante es esta historia, porque aquí vamos a ver a dos personas que se llegaron a estar tristes en un momento de su vida. Dice la Escritura que José, usted sabe la historia, fue vendido por sus hermanos. José tenía sueños grandes en Dios. Fue vendido por sus hermanos. Su padre le hizo una túnica de colores, porque escúcheme, el menor en una familia tenía que ser el pastor. El menor y los demás tenían que ser hombres del campo. Pero dice que José a su papá, Jacob a José, le hace una túnica de colores con manga larga, y eso significaba que él no debería trabajar, él iba a ser un príncipe. Por eso es que despertó la envidia, la molestia, la rabia de sus hermanos. A Dios no le importa quien se moleste cuando Él te bendiga, porque cuando Él quiere bendecirte, no importa que se levanten los envidiosos, no le importa a Dios que se levanten los criticones. Dios, cuando decide bendecirte, te va a bendecir con túnica de colores, con promesa de Dios y con manto de alegría. Por eso a José le hizo la túnica de colores, se molestaron sus hermanos, pero eso a Dios no le importa, porque cuando Él decide bendecirte, te bendice. El que debería ser bendecido era el primogénito, pero no. Hay mucha gente que dice, yo soy el primer hijo, yo necesito la bendición. El primogénito no es el primero que nace del vientre de la madre. El primogénito es aquel que entendió definitivamente que debe extender el reino de los cielos y entendió la voluntad de Dios. Ese es el primogénito. ¿Acaso Jacob era el primogénito? ¿Acaso Isaac era el primogénito? No, ellos no eran los primogénitos. Primogénito es todo aquel que entiende la voluntad del Padre y la realiza. Entonces José, en todo este ir y venir, la Biblia dice que lo metieron a la cárcel. Lo metieron de esclavo, lo metieron a la cárcel. Él se entristeció, él se amargó en un momento de su vida. ¿Qué injusticia no te va a amargar? ¿Qué injusticia no te va a cargar? Pero te tengo el antídoto. Cada vez que sobre ti digan falso testimonio, la Biblia dice que tenemos nosotros honra allá, regalo en los cielos espirituales. Cada vez que hablen mal de ti, mintiendo, Dios está preparando una bendición, así como se la preparó a José. Solamente cuando tengas algo, entrégaselo al Señor y Dios obrará. No obres por tu mano, no obres por tu justicia, porque cuando tú haces eso, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces José estaba allí todo atribulado y angustiado hasta que vinieron el copero y el panadero, dice la Escritura. Y cuando estaban ellos, tuvieron un sueño y no entendían el sueño, estaban turbados. Y José les dice, díganme que acaso Dios no sabe los sueños. Y él se acordó que él interpretaba sueños, que él tenía sueños, que él fue procesado en la casa de Potifar, él fue procesado en la cárcel también. Y son importantes los procesos, es importante tu soledad, es importante cuando tú pasas una crisis, es importante cuando pasas una necesidad, una escasez, es importante cuando lo pasas, porque ahí Dios te está diciendo, yo te estoy procesando, yo te estoy trabajando, te quiero algo refinado, te
quiero algo mejor, no te quiero como antes. Esa soledad lo que va a traer en ti es una bendición, no va a tener una destrucción, porque estamos en las manos benditas de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Y miren lo que le pasa. Cuando el copero y el panadero llegan, le dice, yo tuve un sueño, vi que había un racimo de uvas, yo lo arranqué, dice, y lo empecé a exprimir en la copa del faraón y se lo entregué. ¿Qué significa? Y le dice, los 3 racimos son 3 días, y que exprimas es que tú vas a ser restituido a tu puesto. Escúchame bien esta historia. Y el panadero dice, yo también soñé con toda clase de panes ya hechos, y tomé y habían 3 panes, 3 canastillos, y también se lo di al faraón. ¿Qué significa mi sueño? Y le dice, mira, en 3 días tu cabeza va a ser colgada y las aves del cielo van a venir a comer tus carnes. Dice, pero no es posible, le dice, no. Y a los 3 días era el cumpleaños del faraón. Cuando lo saca, y se cumple la palabra de José, la interpretación de José. ¿Pero por qué se cumple? Escúcheme bien, porque el copero tomó el racimo, aplastó, aceptó el proceso, tomó, trabajó, aceptó el proceso, pero el panadero no, todo ya estaba hecho. Para que haya cambios en tu vida necesitas aceptar los procesos que Dios tiene contigo. Por eso el panadero murió, porque él alzó el pan y lo puso. Él no aceptó el proceso, él no aceptó el cambio, él no aceptó el reto. Por eso tú tienes que aceptar el reto que Dios tiene para tu vida. Entonces se olvidaron de José, pasaron más de 2 años y José seguía en la cárcel, porque Dios no va a sacarte de tu estado hasta que seas completamente transformado. Dios no te va a sacar de los estados de pobreza, de miseria, hasta que seas transformado. El hijo pródigo volvió cuando ya estaba transformado, cuando ya él se dio cuenta. Él dijo, volviendo en sí, él dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, porque cualquier hijo que se iba de la casa era indigno y era digno de muerte, lo apedreaban. Este pródigo tenía que ser apedreado, tenía que morir. Por eso el padre salía todas las mañanas a esperarlo. Por eso el padre estaba desesperado, porque no quería que lo maten. Por eso cuando volvió el hijo pródigo, el padre corrió y lo abrazó. Él lo abrazó y dice la Biblia que él lo besó. Entonces estaba diciendo el padre, si lo van a matar, mátenme a mí primero. Si así es un hombre, si fue capaz de dar ese tiempo, darle esa vida a su hijo, aunque era digno de muerte, aunque estaba escrito que el hijo que maldiga padre y madre muere irremisiblemente, el padre corrió. Imagínese el Padre Dios, cómo no corre todos los días a nosotros, aunque le fallamos, lo deshonramos, le mentimos, le engañamos, fallamos, robamos, hacemos un montón de cosas. El Padre corre todos los días a tu encuentro para abrazarte y para decirte, para darte el anillo, para besarte y para decirte, entra al gozo de tu Señor, pero necesitas volver en sí. Mira, hermano, este José se estaba acabando el proceso, y hay un proceso que Dios ha empezado contigo, y hay un proceso que Dios lo va a acabar. Pero cuando se acaba, cuando tú logras entender, no cuando logras entristecerte, no cuando logras amargarte, no cuando logras enfadarte. Alaba a Dios por todas las cosas que nos pasan. Alaba a Dios cuando estés en lo bueno, alaba a Dios cuando estés en lo malo, porque el gozo de Dios va a producir fortaleza en tu vida. Y la Biblia dice, hermano, que José, cuando llega a ser ya el hombre número 1, el hombre número 2 en Egipto, pero para Dios fue el Señor de la tierra. Dice la Biblia que él se casó y tuvo hijos, estaba en el proceso, estaba pasando al siguiente nivel, pero cuando ya le nacen los hijos, la palabra de Dios dice, hermano amado, que a uno le puso por nombre Manasés, que significa el que me hace olvidar, mi Manasés. Tú necesitas un Manasés en tu vida, tú necesitas un Manasés que te haga olvidar tu pasado, tu dolor. Ya pasó, dale la vuelta a la hoja, por favor. Lo que ayer pasó, ya pasó. Lo que anoche pasó, ya no está ahí, y tienes que darle la vuelta a la hoja y mirar la vida desde una perspectiva diferente. Dios se ha revelado a nosotros con una vida diferente. Por eso ya pasó, ya sucedió. Entonces, hermano, lo primero que este hombre llamado José dice, Manasés, el que me ha hecho olvidar. Mire, y al otro hijo se llamaba Efraín, y Efraín dice, el que me multiplica y el que me hace, el que me bendice. Fíjese qué impresionante es. ¿Por qué no salimos de los problemas? Porque todavía andamos enojados, andamos tristes. Tienes que activar tu Manasés en tu vida. Necesitas despertar a Manasés en tu vida. El que me hace olvidar, el que me ha perdonado, el que me ha hecho olvidar los dolores de la casa de mi padre, significa Manasés. Por eso José se sintió triste. Pero aquí viene una historia paralela con su padre. Aquí viene la historia paralela con un padre que amaba mucho a José. Ahí estaba Jacob, y me impresiona lo que dice en el libro de Génesis 37-35, porque es una historia desgarradora. Estos días yo me he estado leyendo todo.
casi toda la Biblia, he estado de corrido, no la he estado estudiando, la he estado leyendo. Y quedé con el corazón en la garganta por todas las cosas que el pueblo de Dios pasó, por lo que Dios hizo por el pueblo. Pero aquí la historia, cuando dice la Biblia que sus hermanos volvieron ante Jacob, le dijeron: papá, nuestro hermano José ha muerto. No sabemos, una fiera se lo ha comido. Mira, aquí está su ropa y no sabemos lo que le ha pasado. Seguramente una fiera se la ha comido en el camino. Y dice Génesis 37-35, cómo responde este hombre llamado Jacob. Dice, escucha bien, todos sus hijos y todas sus hijas, dice, vinieron a consolarle, mas él no quiso ser consolado, sino que dijo: por tristeza, escuche bien, por tristeza bajaré a donde está mi hijo, al Seol. Así lloró su padre. Mire qué impresionante es esto. La Biblia dice que Jacob era un hombre espiritual impresionante. Jacob tenía unas revelaciones que quizás otros no la han tenido en la historia de la palabra de Dios. Jacob caminaba con ángeles. Jacob tenía revelación, escúchame, tenía revelación de empresarial, porque Dios le decía: mira, este es el momento donde tú tienes que poner las varas para que los rebaños nazcan listados, rayados, estos son tuyos, serán los más fuertes. Dios le estaba dando a Jacob las directrices empresariales. Dios le estaba dando a Jacob las directrices espirituales, las directrices de la conquista, las directrices de Israel. Este hombre llamado Jacob era un hombre impresionante en la vida espiritual. Este hombre llamado Jacob era terriblemente poderoso en los movimientos. Quisiera que me cambien la escena, Edmi, por favor. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Que este hombre llamado Jacob, cuando empezó a estar en el mundo espiritual, él pudo ver cómo ángeles subían y ángeles bajaban. Él vio la escalera divina. Él dijo: esta es casa de Dios y es puerta del cielo. Jacob estaba conectado con las cosas espirituales, pero el día que escucha una mala noticia se entristece. Las malas noticias se entristecen. Las malas noticias nos ponen mal, las malas noticias nos amargan, las malas noticias. Por eso es bueno que usted no solamente prenda el televisor, prenda el celular, por favor, encienda la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, porque eso se llama buenas noticias. Son refrigerio para nuestra alma, son refrigerio para nuestro cuerpo. Y la Biblia dice, hermano, que Jacob estuvo casi 20 años sin revelación, porque Jacob dijo: estoy triste y voy a bajar así triste al Seol de mi hijo, porque él pensó que había muerto. Mire, las malas noticias nos deprimen, las malas noticias nos entristecen, pero dice la Escritura que dentro de todo esto, Jacob estaba en el nivel más bajo de su vida espiritual, porque se entristeció, se decayó, él no se estaba levantando. Estaba viviendo, pero ya no había las revelaciones, ya no había la palabra, ya no había la presencia de ángeles, ya no había la revelación para qué vamos a hacer. Estaba la tierra entrando en una crisis energética, no había qué comer. Jacob ya no sabía si buscar a Dios porque estaba triste. Un corazón triste no busca a Dios. Un corazón triste lo único que quiere es satisfacer su estómago o sus necesidades. Y le dice: vayan y compren comida, sino que íbamos a morir. Usted sabe toda la historia. Pero cuando José se revela a sus hermanos y les dice: estoy vivo, díganle a mi padre que he vuelto, díganle a mi padre que estoy vivo. La Biblia dice algo que me llamó muchísimo la atención, porque ahí Jacob dice la palabra que vuelve otra vez a la vida. Mire qué importante es esto, porque cuando la palabra del Señor dice que Jacob vuelve, mire, escuche bien, Génesis 45-27, lo que dice la Escritura. Es impresionante. 20 años sin revelación, 20 años sin palabra, 20 años sin ángeles, 20 años sin la palabra, 20 años sin nada de las cosas espirituales. Pero escuche, cuando llegan las buenas noticias, cuando llega el buen comentario a Jacob, dice Génesis 45-27. Así que nos reportaron todo lo que José les había dicho, dice, a ellos, pero fue solo cuando vio las carretas que José había mandado para llevarlo, que el espíritu, el ruaj, dice, ¿verdad?, de Jacob, de su padre, comenzó a revivir. Bendito sea Dios, hermano. Qué impresionante es que él no les creyó a sus hijos, porque sus hijos ya le habían mentido una, ya le habían mentido otra vez, pero creyó cuando José le había mandado las carretas egipcias para recoger a su padre. Quizás no le creas a este predicador, quizás no me creas a mí, pero yo estoy seguro que el Padre está mandando carros de fuego sobre tu vida, está mandando camellos cargados de bendición, está llegando la bendición hasta tu casa, está llegando la bendición a los tuyos, que cuando más lejos los veías, más cerca van a estar del Señor. Está mandando Dios Padre provisión
provisión, está mandando salvación, está mandando vida, salud sobre tu familia, salud sobre ti, está mandando todas las provisiones, entonces le creerás y entonces tu espíritu revivirá. La Biblia dice que él revivió, él volvió a la vida y comenzó a profetizar, comenzó a tener revelaciones de parte de Dios, comenzó a recibir de Dios lo que hace 20 años no había recibido por tener un corazón triste. Mira, aquí le voy a regalar unas citas bíblicas que son impresionantes. El Salmo 118, 24 dice: este es el día que el Señor hizo, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día, no hay otro día. Todos los días levántese y diga: este es el día que el Señor hizo, yo me alegraré y me gozaré en él. El Salmo 16, 11 dice la palabra: me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra. Mire, el que está en la presencia de Dios jamás está triste. Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre hará bien como medicina. Si estás enfermo, el corazón alegre es como medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Por eso la gente que está triste tiene problemas de huesos, osteoporosis, artritis. Por eso déjeme decirle, hermano amado, que el gozo del Señor es diferente a la felicidad y al placer. El gozo es algo duradero y perfecto. Escúchame, el gozo es algo duradero y perfecto. La felicidad es algo temporal causada por momentos o personas. Ay, es que tú me hacías feliz, es que era feliz. No, el gozo del Señor es permanente y es eterno. Y el placer, se siente gusto, placer por algo que comes, tocas o miras. Pero lo importante de todo esto es que el Señor nos manda a decir, dice la Biblia, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice en el libro de Nehemías 8:10, Esdras también les dijo: hagan fiesta. Miren, el pueblo de Dios estaba viniendo después de una gran carga, hermano querido. Estaba viniendo después de un gran lío. Y lo mínimo que uno podía hacer era decir: hagan fiesta. Pero dice, Esdras también les dijo: hagan fiesta, coman lo mejor, beban vino dulce. Miren, qué importante es que nosotros entendamos que Dios quiere que yo esté alegre, y una de las características de la alegría es que yo coma y beba el fruto de mi trabajo. Dice: coman y beban vino dulce, inviten a los que no tienen nada preparado. Hoy es día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes. Era un mandamiento: no te pongas triste. Ese es un mandamiento de Dios, no es un consejo, es un mandamiento de Dios. No te pongas triste, no puedes estar triste. Y la Biblia dice: alégrense, que Dios les dará nuevas fuerzas. Qué importante es que obedezcamos más que creamos. No estoy en contra de la fe. La fe es la columna, es el baluarte. Pero es que obedezcamos. Y mire, volviendo para terminar el libro del profeta Isaías, qué importante es cuando este hombre habla. Cuando empecé la historia a contarle, Isaías, un hombre de Dios que confiaba en el rey Usías, pero que se muere e Isaías se pone triste. Y la Biblia dice que Isaías ya había entrado en un estado de tristeza, en un estado de aflicción. Se le murió el rey, se le murió aquel que traía victorias, aquel que traía grandes conquistas para el pueblo de Israel. Este hombre había caído como en una depresión con todo el pueblo de Israel porque se le murió el rey que traía todas estas victorias. Y en el libro de Isaías, capítulo 6, el verso 1 dice de la siguiente manera: en el año que murió el rey Osías, dice, vi al Señor sentado en un solio excelso y elevado, y escuche, y las franjas de sus vestidos llenaban el templo. Habían reyes que coleccionaban cabezas. Habían reyes que coleccionaban cabezas de sus enemigos. Por eso es que cuando David mató a Goliat, le sacó la cabeza y la levantó como un trofeo. Había gente que coleccionaba otro tipo de cosas, pero el rey de Israel coleccionaban las cintas, le dije, las cintas de los vestidos de los reyes enemigos. Qué importante es esto, porque el rey Usías ya tenía la vestidura larga. Era un rey de confianza, era digno de confianza. Pero este hombre lloró porque se le murió el paladín, se le murió Usías, el mejor rey de Israel para él. Aparte de eso, parece que era un pariente del profeta Isaías. Pero, ¿dónde quiero llegar con esto? Que el hombre pone su confianza en lo que mira, pone su confianza en lo que tiene, pone su confianza en el vecino, en el dinero, pone su confianza en su salud, pone su confianza en su juventud, cuando toda nuestra confianza debería estar puesta en nuestro Dios Todopoderoso. Ponemos nuestra confianza en nuestro trabajo, por eso no podemos faltar, pero la iglesia sí. Podemos faltarnos a cualquier actividad de la iglesia, pero a las otras cosas no, porque ahí está nuestra confianza. Y como dice la Biblia, donde está tu tesoro, está tu corazón.
Por eso se le murió, por eso hay gente que Dios le quita cosas, para que entre en un proceso de entender, no por malo, sino para que entienda que lo primero, lo importante es Dios en nuestras vidas. Que no hemos venido a esta tierra a jugar, que no hemos venido a compartir un mensaje, hemos venido realmente a ser un ente transformador de todo lo que Dios quiere. Y escúcheme bien lo que pasa, cuando se muere el rey Usías, dice la Biblia, ese año o se repetía o cambiaba. Acuérdense lo que es año, se repite o se cambia, se multiplica o se aplaza. Mire lo que pasa, dice la Biblia que Isaías, ese año se muere Usías, él entra en un estado de proceso. Por eso cuando hay pérdidas, Dios te está metiendo en estados de procesos para que cambies. Entonces Isaías lo que hace es agarrar y ese año dice que ve la gloria de Dios. Esto es impresionante porque al ver la gloria de Dios, escuche lo que dice la Escritura. Dice que las faldas, si Usías tenía las faldas hasta los tobillos, dice que las faldas de Dios llenaban todo el templo, mi amado hermano. Entonces eso me quiere decir a mí que mi Dios, que el Dios a quien yo le sirvo, el Dios a quien yo creo, ha ganado todas las victorias, todas las batallas, mis pasadas, las está ganando y las va a ganar siempre. Por eso las faldas, el vestido de mi Dios no llega a los tobillos, llena toda la casa por las victorias que Él tuvo. Por eso la Biblia dice que los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Hoy yo quiero bendecirte con esta palabra. Hoy yo te bendigo con esta palabra, decirte que nosotros no tenemos un Usías, no tenemos un José, no tenemos un Jacob, tenemos a un Cristo de la gloria que ha vencido y sus faldas llenan el templo, la conquista de todos los reyes que nos atacaron, que nos atacan o nos querrán atacar, porque todas aquellas batallas el Señor ya las ha ganado por nosotros. Estemos en Cristo, Él ya las ha ganado, todas las victorias nos las ha entregado, nos las ha otorgado. Por eso dice la Escritura que estamos sentados allá con Cristo en los lugares espirituales. No entristezca tu corazón, no se desanime tu alma, no decaiga tu espíritu, porque ante todo debes saber que Dios ha conquistado todas aquellas cosas que nosotros no hemos podido y nos las va a dar. Mantente obediente, entiende la palabra, sumérgete en las cosas de Dios y alcanzarás la gracia de Dios. Hoy quiero bendecir tu alma con óleo de alegría. Hoy quiero bendecir tu alma con un manto de fiesta, con un manto de alegría. Hoy que Dios pueda venir sobre tu vida con un manto de gozo, con un manto de alegría, con un manto y que se ha quitado todo luto, que se ha quitado toda tristeza de tu corazón. No permitas que la tristeza te esterilice, no permitas que la tristeza te decaiga, no permitas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando estoy alegre, Él me va a dar nuevas fuerzas. Levantaré las alas como las águilas y volaré más allá, dice su palabra. Hoy te bendigo con todo mi corazón y hoy quiero orar por ti. Hoy quiero extenderte una palabra de bendición. Hoy quiero llegar hasta tu corazón, tu alma y tu espíritu y extraer todo aquel dolor que quizás había en tu corazón por una pérdida familiar, una pérdida de salud, una pérdida de trabajo, una pérdida económica, una pérdida emocional, no lo sé, pero déjame decirte que cuando pierdes algo, estás en Cristo, nuevas cosas vienen para ti y tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a todos y cada uno de los que está en esta hora, Señor amado, conectado a ellos, sus casas, sus familias, sus bienes, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, que esta palabra como espada haya penetrado lo más profundo de su corazón, haya dividido el alma, el espíritu y las intenciones de su alma y pueda haber producido, Señor amado, una extracción de toda tristeza, una extracción de toda amargura, una extracción de toda falta de perdón, Señor. Yo los bendigo con toda la autoridad que tú me has dado y, Señor, sean puestos con manto de alegría, que en ellos haya el gozo de la salvación, Señor, el gozo de la nueva vida, la nueva oportunidad. Si tú has nacido de nuevo, si tú has sobrevivido a la enfermedad, debes darle gracias a Dios, porque Él tiene oportunidad y tiene planes sobre tu vida. Hoy bendigo tu vida con gozo, hoy bendigo tu vida con alegría, hoy bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Manto de alegría, manto de alegría, manto de fiesta haya sobre tu vida, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús nuestro Señor. Te bendigo con todo mi corazón. Amén y amén, Señor Jesús. Quiero bendecirte con todo mi corazón, te mando un abrazo a la distancia, te bendigo con todas mis fuerzas y agradezco a Dios por tu vida, porque sé que muchos han estado ayudando
espiritualmente, económicamente, que me pueda restablecer. Y les agradezco lo profundo de mi corazón, que así como sembraste, que así como oraste, que así como clamaste, y que así como Dios te escuchó, porque soy el testimonio de tus oraciones y tus aportaciones, Dios pueda multiplicar sobre tu vida, porque la Biblia dice que cualquiera que le da un vaso de agua a un siervo recibirá recompensa de ese siervo. Tú me bendijiste, yo te bendigo con todo mi corazón, que el Padre de los cielos te bendiga a ti y toda tu casa, recibas la bendición con la cual tú has participado de nuestras bendiciones. Te mando un abrazo, doy gracias a Dios por mi familia, por todo mi hogar, por toda mi casa, por todos aquellos hermanos, amigos y pastores de dentro y fuera de nuestras fronteras que han estado llamando y orando, a quienes bendigo con todo mi corazón, a quienes que han estado aquí conmigo días enteros, los bendigo con todo mi corazón. Dios lo sabe y ellos también. Les mando un abrazo, que Dios los bendiga y con nosotros será hasta la semana que viene. Paz de Dios, los amo mucho, a gozarnos en nuestro Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Vinimos a trascender, a emerger a un mundo necesitado y sin esperanza, rompiendo estructuras y paradigmas, liberando a los cautivos, cambiando y transformando vidas para levantar una generación de reino. Equipamos, renovamos, impartimos, activamos, afirmamos. Con la palabra revelada para ti, tu familia y las naciones, con una visión de victoria. Porque no somos de los que retroceden. No somos de los que se condicionan. Somos de los que se transforman al reflejo de la gloria del Señor, bajo el influjo de su Espíritu. Somos iglesia. Somos su cuerpo. Somos familia. Somos transformación.